Bueno, continuando con el siguiente ejemplo, dice, una mezcla gaseosa de nitrógeno y vapor de agua se introduce en un frasco sin aire que contiene un deshidratante sólido. Si la presión de 495 torricelis al comienzo decae después de un tiempo al valor de equilibrio de 471 torricelis, calcule, inciso A, composición molar de la mezcla gaseosa original. Hasta ahí podríamos plantear en primera instancia el problema. A ver, ¿qué dice el problema en cuestión? Dice, tengo una mezcla gaseosa de nitrógeno y vapor de agua. O sea, puedo graficar eso, ¿no? Acá vean, a un inicio, podemos ponerlo antes de graficar, a un inicio, ¿qué teníamos? Tenía una mezcla gaseosa, a ver, de nitrógeno y vapor de agua, ¿no? Ahí está en un recipiente, estoy graficando, un recipiente cualquiera, no me dice problema si es cilíndrico o esférico, pero para entender el problema estoy graficando esta parte. Al inicio tengo una mezcla gaseosa, dice, ¿no? ¿Quiénes componen mi mezcla gaseosa? Componen nitrógeno y el vapor de agua. Nitrógeno gaseoso, recuerde que lleva su índice 2, es un gas diatómico, como ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Vapor de agua, básicamente agua en estado gaseoso, ¿no? Si quiere, vapor de agua le llamamos, ¿no? Ahí está. ¿Qué particularidad tiene este caso? Dice, esta mezcla dice se introduce en un frasco sin aire. Esto está, ya vamos a introducir en el frasco, que contiene un deshidratante sólido. Un deshidratante sólido. ¿Qué será un deshidratante? Es alguien que absorbe la humedad, ¿no? Habitualmente en laboratorio igual hay distintos tipos de deshidratante. Usted a veces lo puede llevar a ciertos equipos para ¿qué? Para eliminar la humedad de algún producto o alguna sustancia, ¿no? Entonces podemos graficar el deshidratante, qué sé yo. Habitualmente no ocupa mucho volumen el deshidratante. Ahí está el deshidratante. ¿Sí? Eso. Ahí lo estoy graficando para que entendamos qué ocurre acá. ¿Qué dice luego de esto? Si la presión de 495 torricelis al comienzo, o sea, al inicio, acá vean, este sistema me registra una presión de ¿cuánto? Una presión de 495 torricelis, ¿no? Ahí está. Al inicio el sistema tiene esa presión. ¿Qué dice? Si la presión de 495 torricelis al comienzo, dice, decae, ¿está bien? Decae ¿a qué valor? Después de un tiempo a un valor de equilibrio de 471 torricelis. ¿Vean? Yo pongo esto acá y luego de un cierto tiempo, luego de un delta t si lo quiere ver, o luego de un tiempo nomás, lo pueden poner otros, o luego de un cierto tiempo, de una variación de tiempo, como lo quiera expresar usted, como sienta más cómodo, esto ya cae a un valor de equilibrio, ¿no? A ver, acá veamos, puedo volver a graficar mi frasco del mismo tamaño, ¿sí? Recuerden, esto es un frasco, ¿no? Un frasco, un recipiente rígido, no cambia su volumen, ¿no? Entonces, igual que hemos explicado hace un instante. ¿Qué ocurre acá? Dice, la presión ya no es 495, decae a ¿cuánto? A 471 torricelis, ¿no? Ahora vean, la pregunta es, ¿por qué si al inicio mi presión era 495, luego de cierto tiempo ha decaído este valor? ¿Cómo podríamos explicar esa caída de presión? Esa caída de presión la podemos explicar por lo siguiente, ¿no? Hemos remarcado que acá hay un deshidratante sólido. Otra vez, ¿cuál es la función de un deshidratante? Es absorber la humedad. ¿A qué llamamos humedad nosotros? A el vapor de agua, ¿no? Por ejemplo, usted puede tener una ropa y decir, y lo puede exponer al sol, puede decir, cuando no ha terminado de secar eso, dicen habitualmente mi ropa está húmeda, ¿no? Entonces, ¿qué hace un deshidratante? Absorbe la humedad, ¿no? Otro deshidratante habitual es cuando usted se compra un tenis, ha debido ver que tiene ahí silica gel, ¿no? Hay unas bolitas blanquitas en un frasco, ¿no? En un sobre, ¿no? Silica gel, dice, ¿no? Deshidratante, dice, ¿no? ¿Para qué es ese deshidratante? Para que usted lo ponga en sus tenis y
pueda absorber la humedad, ¿no? Luego de que le he dado cierto uso, ¿no? Entonces, eso es el deshidratante. Otra vez, ¿qué hace este deshidratante? Va a absorber la humedad. Humedad, en esencia, ¿a quién va a absorber? Este deshidratante va a absorber al agua. ¿Sí? Entonces, pues, luego de cierto tiempo, ¿qué va a ocurrir? Este deshidratante, ahí estaba, ¿no? Este deshidratante, ¿qué va a ocurrir? Ha absorbido todo el agua que había en el ambiente. Toda esta agua ya lo ha absorbido el deshidratante. Entonces, luego de cierto tiempo, solamente en el frasco, ¿quién va a estar presente? Solamente va a estar presente el nitrógeno, ¿no? Ahí está. Entonces, vean, acá al final solamente está el nitrógeno. No hay nadie más que el nitrógeno. ¿Por qué? Porque este vapor de agua que estaba en estado gaseoso, objeto abundante, ha sido absorbido por el deshidratante. Ha absorbido toda la humedad del ambiente. ¿Sí? Ya. Entonces, vean, esta presión al final, por eso decae para empezar la presión, porque le están retirando un componente de la mezcla. Y al final, como solamente hay nitrógeno, ¿esta presión de quién sería? Esta presión sería la presión que ejerce el nitrógeno. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Me pide hallar la composición molar de la mezcla gaseosa. ¿Qué podríamos decir? Vean, al inicio diríamos, ¿no? Al inicio, ¿qué podríamos decir? Esta presión 1 le llamaré. Aquí hay una mezcla de gases, ¿no? Al inicio, ¿qué tendríamos? Por ley de Dalton, la presión 1, ¿a qué sería igual? A la suma de ambas presiones, ¿no? Presión del nitrógeno más la presión del vapor de agua. ¿Tenemos la presión del nitrógeno? Sí, ¿no? Es 471. Ahí, vean. Presión del nitrógeno es 471 torricelsius. Tenemos la presión inicial, al inicio era 495 torricelsius. ¿Qué puedo hacer? Puedo dejar la presión del agua en las condiciones iniciales, ¿no? La presión del vapor de agua, ¿cuánto sería? 495 menos 471. Todo esto está en torricelsius, ¿no? Recuerda que un torricelio equivale a 1 milímetro de mercurio, ¿no? Si quiere, ¿qué tendríamos ahora? Entonces, tendríamos 495 menos 471. ¿Cuánto sería esto? Sería, ¿cuánto? 24, ¿no? 24 torricelsius, ¿no? Entonces, o si usted quiere, tal vez está acostumbrado más a manejar milímetros de mercurio, 24 milímetros de mercurio. ¿Sí? Recuerda que un torricelio equivale a 1 milímetro de mercurio. Bueno, ya está la presión del agua y ya está la presión del nitrógeno. ¿Qué me pide hallar el inciso A? Composición molar de la mezcla gaseosa, ¿no? Es lo que me pide hallar el inciso A. ¿Qué tendríamos entonces en este caso? ¿A qué llamamos composición molar? Me estaba hablando de fracción molar en porcentaje, ¿no? Recordaríamos la definición de fracción molar. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Fracción molar de un componente es igual a ¿qué? Moles de ese componente entre moles totales. Si usted quiere, en lugar de moles, igual se puede expresar en función de presiones, ¿no? Sería presión de componente A sobre la presión total. ¿Cuál me conviene usar en este ejemplo? No tengo moles, ¿no? Para nada. Entonces no tengo este dato. Entonces no me conviene mucho usar esta expresión. Me conviene usar esta porque sí tengo las presiones parciales y la presión total. En este caso, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, fracción molar del nitrógeno. Aquí sería igual. Presión del componente, en este caso presión del nitrógeno, sobre la presión total. ¿Qué más podríamos decir acá? Presión del nitrógeno, 471. ¿No? 471 torricelsius o milímetros de mercurio, como sienta más cómodo, entre la presión total. La presión total es el nitrógeno y el vapor de agua en total ejercían una presión de 495 torricelsius, ¿no? Listo. ¿Qué tendríamos ahí? La fracción molar, ¿no? Del nitrógeno. ¿Cuánto sería esto? Solamente tendríamos que dividir, ¿no? Tendríamos que dividir 471 entre 495. Esto nos da 95,15. 0,9515 podríamos verificar, ¿no? ¿Qué más podríamos hallar? De similar forma, podríamos hallar la fracción molar del vapor de agua, ¿no? ¿Qué tendríamos? Presión del vapor de agua entre la presión total. Tenemos estos datos, ¿no? Sería una opción. ¿Cuál sería otra opción? Que igual es a veces recurrente. La suma de fracciones molares tiene que dar 1, me puede decir otra
otro estudiante, ¿no? Entonces, igual puede usar este camino, ¿no? Suma de fracciones molares siempre tiene que dar la unidad, ¿no? Teníamos fracción molar del nitrógeno. Pueden despejar fracción molar del agua, sea de esta ecuación o de esta ecuación, como usted se sienta más cómodo, ¿no? Bueno, yo voy a despejar de acá. Si quiere puede hacer la primera opción para verificar que obviamente va a dar lo mismo, ¿no? Entonces 1 menos lo anterior nos da 0,0485. Bueno, hemos hallado fracciones molares. ¿A qué se refiere este término, composición molar? Pues, habitualmente esto usamos para decir el porcentaje de fracción molar, ¿no? ¿Cómo hallaríamos el porcentaje? Solamente hay que multiplicar las fracciones molares por 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, el porcentaje molar de nitrógeno, sería la fracción molar del nitrógeno por 100%, ¿no? El porcentaje expresar la fracción molar. Por 100 la coma recorre dos espacios, por eso trabajo con dos decimales, ¿no? Para no estar recurriendo cada rato a la calculadora, ¿no? 95,15%. Lo propio, ¿no? Porcentaje en fracción molar de agua sería fracción molar del agua, esto era del nitrógeno, fracción molar del agua por 100%, ¿no? Esto por 100, ¿cuánto nos daría? 4,85, ¿no? La coma se recorre dos espacios nada más, ¿no? Ya estaría el inciso A. Composición molar de la mezcla gaseosa original. Sus fracciones molares expresadas en porcentaje, hace alusión a ese término. Inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Me pide hallar el volumen de este frasco. El volumen de este frasco. ¿Sí? ¿Qué dice? Si el agente sufre un aumento de masa de 0,20 gramos a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, la temperatura nos dan 25 grados centígrados. En gases todo debe estar en Kelvin, ¿no? 25 más 273 serían 298 Kelvin, ¿no? Ahora vean, esta masa de 0,20 gramos, ¿qué me representará? A ver si leemos un poco mejor esta parte del enunciado. Dice, si el agente sufre un aumento de masa de 0,20 gramos. ¿De qué agente me está hablando? Del agente deshidratante, ¿no? Vean, dice que este agente deshidratante ha incrementado su masa en 0,20 gramos. Si vemos la gráfica, ¿por qué ha incrementado su masa este agente? ¿Qué hemos dicho que iba a hacer este agente? Iba a absorber la humedad del entorno, ¿no? Este agente al final, ¿a quién ha absorbido? Ha absorbido al vapor de agua, ¿no? Que ya lo ha llevado seguramente, lo ha condensado y ya lo ha absorbido, ¿no? Vean, ¿por qué es estos 0,20 gramos? En esencia, esto me representa la cantidad de agua que había en la mezcla, ¿no? Este 0,20 gramos sería la masa de agua que ha absorbido el agente deshidratante, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? La masa del agua. ¿Por qué 0,20? ¿Por qué estoy poniendo esto otra vez, mejor dicho? Porque el agente sufre un aumento de masa de 0,20 gramos. Esto es debido a que estos 0,20 gramos me representan la cantidad de agua que ha absorbido. Como ha absorbido todo el agua, entonces sería la masa de agua que había en el sistema al inicio. ¿Sí? Ya. ¿Qué más podríamos hacer entonces? Vean, tengo la masa de agua, tengo la temperatura de agua. ¿Qué podría hacer? Tengo la presión de vapor de agua, ¿no? ¿Ven? Con la ecuación de estado puedo hallar el volumen, ¿no? Entonces diríamos, a ver acá, volumen nos lo llaman, ¿no? Diríamos por ecuación de estado, diríamos, ¿no? Ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen, constante R, temperatura, número de moles es masa entre peso molecular, ¿no? Si aplico la ecuación de estado al vapor de agua, ¿qué tendríamos? Presión de agua, volumen de agua, si alguien quiere, ¿no? A ver, acá un poco, el espacio es un poco reducido. Presión de agua, volumen de agua. La constante R no pasa nada, ¿no? Temperatura, todo está a la misma temperatura. ¿Esto qué sería? Masa del agua, peso molecular del agua, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación de estado. Estábamos contabilizando los datos y ¿qué teníamos? Teníamos que se tiene la presión, tenemos la constante R, tenemos la temperatura, la masa de agua es el aumento de masa que ha sufrido el agente,
Y el peso molecular del agua es 18, ¿no? Como es pesos atómicos y la fórmula, ya tenemos el peso molecular. Despejaré el volumen que ocupa el vapor de agua. Bueno, es el volumen del vapor de agua, que sería igual. Ya reemplazando un poco, por el espacio no voy a poner las unidades, ya que como todo está en el mismo sistema, se van a cancelar, como ya hemos visto en varios ejercicios ya, ¿no? La constante R, mi presión está en milímetros de mercurio, R en milímetros de mercurio es 62,4, recordamos, ¿no? Milímetros de mercurio, litro sobre mol Kelvin. Temperatura, ¿cuánto sería? La temperatura es 298 Kelvin, ¿no? ¿Qué más? A ver, acá para que me alcance el espacio. ¿Qué más tendríamos? Por masa de agua, dice, ¿no? La masa de agua, ¿cuánto era? Bueno, sin unidades hemos hecho por cuestión un poco de espacio. Masa de agua era 0,20 gramos, ¿no? 0,20 gramos. La presión que multiplicaba lo paso a dividir 24 milímetros de mercurio por peso molecular del agua. Hemos dicho que es el 18 gramos por mol. Hemos visto que las unidades se van varias veces. Acá más que todo no he puesto por el espacio, hago hincapié en eso. Y si ponemos todo esto en la calculadora, pueden verificar ustedes en casa. Esta expresión, ¿cuánto nos da? Esta expresión me da 8,61, ¿no? Pueden verificar eso, ¿no? 8,61. ¿Qué unidad sería esto? Si todo está en las unidades que hemos visto, la constante R tiene como unidad de volumen litros, ¿no? Ahí está, 8,61 litros. Ahí está el volumen que ocupa el vapor de agua. ¿Qué habíamos dicho en propiedad como particularidad de gases? En una mezcla gaseosa, cada gas se comporta de forma independiente, ¿no? Como si estuviera solo, hemos dicho. Recordamos un poco. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, implica que el volumen del recipiente, en este caso, ¿cuánto es? 8,61. ¿No? El volumen del recipiente es el volumen que ocupa cada uno de los componentes de la mezcla. Sería el volumen del nitrógeno, sería el volumen del vapor de agua. ¿Por qué? Porque cada uno se comporta como si estuviera solo, hemos dicho, ¿no? Entonces vean, este 8,61, ¿qué sería? 8,61 litros es el volumen que ocupa el vapor de agua, que también va a denotar el volumen que ocupa el nitrógeno, y esto igual que sería el volumen del recipiente o frasco, como le llaman, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Otra vez, este 8,61 litros denota el volumen del recipiente. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, mejor dicho, es el volumen que ocupa el vapor de agua. ¿Qué volumen ocupa el vapor de agua? Hemos dicho que cada gas en una mezcla se comporta de forma independiente. Cuando yo analizo el vapor de agua piensa que está solo en el recipiente, ¿no? O sea, piensa que se encuentra solo en todo este recipiente. Entonces, si el vapor de agua se encuentra solo en el recipiente, como así lo tratamos, ¿qué volumen va a ocupar? Va a ocupar el volumen del recipiente, ¿no? Entonces, por eso digo que este 8,61 litros es el volumen del recipiente. ¿Qué más? Usted analiza el nitrógeno. Cuando yo analizo el nitrógeno en este sistema, el nitrógeno, ¿qué ocurre? El nitrógeno piensa que está solo en el recipiente. Entonces, ¿qué volumen va a ocupar el nitrógeno? Va a ocupar el volumen de todo este recipiente. Igual 8,61 litros. ¿Sí? Bueno, ahí está el problema planteado en cuestión. Les dejo un instante con la pizarra para que vayan tomando las respectivas notas.